Qué calor. Buenas tardes, sí, se te oye. Vale. Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a una edición más del ya tradicional show de Navidad en el Shangri-La. Esperamos que estéis todos bien, que hayáis sobrevivido a las cenas de empresa y que vuestras parejas no os hayan puesto los cuernos con un compañero de trabajo, porque recordad que nadie está tan soltero como una persona casada en una cena de empresa. Un motivo más para ser soltero y autónomo. Moriré solo y sepultado entre facturas de la trimestral, pero al menos no me pondrán los cuernos con un desgraciado de administración con una diadema de reno. Eso es verdad. Lo de Luigi Mangione hay que comentarlo antes de entrar en el éxtasis navideño. Total. Para todo aquel que haya vivido debajo de una piedra este último mes, Luigi Mangione, el italiano con nombre más italiano que se conoce, asesinó a tiros al director ejecutivo de United Healthcare, una división encargada de seguros médicos privados estadounidense y cuya labor destacó este último año por aumentar exponencialmente las ganancias de esta empresa a base de rechazar coberturas médicas de clientes, condenándolos a penurias sanitarias e incluso a la muerte en muchas ocasiones. Este caso ha sido especialmente llamativo por determinadas circunstancias y rumores que han rodeado la movida, entre otras cosas que la ya famosa risa de Mangione sucedió porque... Entre otras cosas, sucedió porque el italiano se quitó la mascarilla para ligar con la recepcionista del hotel en el que se alojaba. Bueno, ¿no era un McDonald's? Bueno, no, seguramente le pillaron. Ah, vale. Seguramente sean los dos. Una movida. Uno ya puede ser héroe o asesino, pero si eres italiano, eres ante todo un acosador. Esto es fuerte, ¿eh? O sea, italianos italianeando. Tú sabes, Marcos, vosotros sabéis que mi corazón pertenece a NEC. Sí. Pero desde hoy también a Luigi. Yo jamás te hubiera delatado, Luigi. Puedes bajarte la mascarilla tranquilamente para mí. A destacar que este caso sigue vivo, no como el CEO en cuestión, y no paramos de recibir noticias sobre el nuevo héroe del pueblo, que por lo visto ya no es un héroe, sino un mártir. O sea, esta foto es increíble. Estados Unidos... Está buenísimo. Estados Unidos parece totalmente incapaz de resistirse a dejar claro que la tiene más grande que nadie y se presentaron de esta guisa en su traslado a Nueva York sin pensar siquiera en lo puto cool que parece el Luigi Mangione. No, que no es un supervillano, no tiene superpoderes más allá de los que tiene la sonrisa de la chica que está escuchando esto. En fin, Luigi Mangione. Es que mola mucho, o sea, Luigi Mangione es italianísimo. Tú eres mi kriptonita, chicos. Si queréis volver loca a una mujer, no tenéis más que darle un trabucazo en el pecho a una víbora del sistema. Esto molaría bastante que se pusiera, ¿no? Se pusiera de moda, claro. Sí. Toca revolucionar, Monty Peiró. Desde todo mal hemos pensado en bromear con este suceso teniendo en cuenta el contexto del mismo. Pero Monty, he de informarte que el jueves este mártir, al que ahora adoramos, Luigi Mangione, ha sido acusado de terrorismo. Así que no te extrañe que antes de que acabe este show vengan los SWAT a detenernos. Bueno, ojalá sí, a lo mejor se ocupan estas sillas de ahí. Pero bueno, que a mí me suda el coño. Yo ya he hecho mis vacaciones. El metro sigue sin llegar a Benaguasil. Parece ser que a partir del martes, pero eso ya lo veré. Y quería decir que no hemos sido los únicos en tener la idea de versionar el Bailar Pegados de Sergio Dalma. Entonces, pon esto. Somos la policía local. Hemos venido desde Jerez. Os queremos ayudar. Queremos aportar nuestro grano de arena. Llegas aquí, lo que ves en la tele no es la realidad, ¿no? Llegas aquí. Es fuerte esto, ¿eh? Es fuerte. Llegas aquí es la realidad. Por si la gente del Horta Sud no tenía suficiente desgracia, ahora tenemos maderos cantando, o sea. Yo destaco de este vídeo, una cosa que me encanta, es que, claro, el hombre ha tenido que buscar el mejor momento donde actuar. ¿Qué ha sido? Delante de una señora con un niño y no había nadie más. Y un micrófono de apunt. Claro, ha visto las cámaras y ha dicho, es la mía, pero claro, a ver, esta señora pues
supongo que habrá recibido dosis ingentes de ayuda humanitaria con este señor de Jerez, que el hombre tiene... Tal. Canta bien también. A ver, canta guay, y él lo sabe, tiene la voz rota y tal. Pero bueno, yo de verdad, esto es un tema, lo de los señores que se ponen a cantar en una tragedia. No sé si habéis visto el vídeo de un chaval que iba a Masanasa a tocar versiones moñas con la guitarra. Bueno, pues como hacen siempre, ¿no?, los señores. Que dius, pero ¿qué cojones os creéis? O sea, a nadie le importa absolutamente nada, ni le aporta ninguna ayuda, ni le da esperanza que haya un puto señor tocando el Aleluya de Leonard Cohen mientras está sacando barro de su casa. O sea, no se pueden vender más guitarras libremente a hombres heterosexuales. O sea, es que lo digo siempre, pero es verdad. O sea, esto no puede ser. Encima, este desgraciado, a los 2 días ponía en su Instagram... ¿Alguien tiene vídeos en horizontal de mi actuación? Me las piden de Televisión Española. Que es como, no es una actuación. O sea, te has ido a un sitio que está la gente sacando barro de sus casas a tocar el Wonderwall. No es una actuación. Esto sí que es terrorismo y no lo de Luigi. Muy terrorista, ¿eh? O sea, propongo entregar a este a cambio de Luigi Mangione. Hombre, lo firmó. Es que este sí que es un villano. Este sí que Esto sí que es un villano. Esto sí que no se puede tolerar. Los SWAT deberían rodear a este que además vi una entrevista porque, bueno, me obsesioné un poco de quiero saber todo de este señor. Y le preguntaban, pero bueno, tú has venido a limpiar, ¿no? Sí, yo he venido a ayudar. ¿Y por qué te has traído la guitarra? Porque claro, tú te vas a limpiar y la guitarra no es que digas, hostia, la llevaba en el bolsillo, ¿no? Y dijo, no, yo la vi en una esquina de mi habitación y sentí que tenía que cogerla. ¿Sentiste que tenías que cogerla? Porque tú ibas allí a hacer el puto cuadro con tu guitarrita. Y me gusta... Bueno, no sé si decir esto, pero no sé yo si acabará saliendo alguna denuncia en el perfil de Cristina Fallarás, este señor. Estaba yo en Paiporta y un señor con una guitarrita a lo mejor me acosó un poco. Bueno, no quiero yo lanzar este tipo de acusaciones, pero en realidad sí las quería lanzar. Bueno, y hablando de todo un poco, has estado en Tailandia, ¿qué tal por allí? Pues la verdad es que guay. Quería comentar contigo y con vosotros una anécdota que me pasó que me hizo mucha gracia. Resulta que allí tienen unos maracuyás, que se te va la olla. O sea, la mejor fruta que existe es el maracuyá. Y, o sea, aquí estamos comiendo manzanas de mierda y la gente allí está comiendo maracuyás. Es fuerte. Y total, que claro, el maracuyá hay que partirlo para comértelo. Es la única pega que tienen, si no serían perfectos. Y fuimos a recepción del hotel a pedir un cuchillo para poder partir los maracuyás. Y notamos como que había muchísima tensión, ¿no? Estaban ahí hablando entre ellos, así como que notábamos que estaba pasando algo hasta que dius, claro, españoles en Tailandia pidiendo cuchillos, no sé, claro, igual no lo tienen del todo claro. Al final nos lo dieron, pues nos dieron uno como que cortaba poco. Uno poquito, uno así sin mucho filo, ¿no? O sea, uno sin mucho filo. O cortito, ¿no? Sí, cortito, de plástico. El caso es que yo te quería comentar una cosa sobre tu viaje a Tailandia, y es que no sé si te has dado cuenta, pero automáticamente estuviste allí y te convertiste en Daniel Sancho, literalmente. No maté a nadie yo, no, pero tengo pruebas que lo demuestran. Es verdad, estaba yo bastante Daniel Sanchesca. Bueno, sí, a ver, es que separados al nacer. Es verdad, es verdad que ahora que lo digo... Un poco más iba y está tu padre, el Sancho entre el público, el padre ¿cómo se llama? Daniel, Rodolfo Sancho. Rodolfo, ¿estás ahí? No está. No. Bueno, de hecho tengo más footage de Tailandia que se puede comprobar cómo no encontrabas, obviamente, el cuchillo que estabas aseando. Obviamente tu debilidad por los snacks se ve claramente aquí. Sí. Y luego ahí estás actuando muy sospechosamente, la verdad. Sí, bueno, la verdad es que me hubiera gustado matar a alguien, pero no lo hice. No lo hiciste. Y, bueno, cambiando... Que spoileo. Spoiler. Bueno, tampoco spoiler. A esas alturas tampoco es muy spoiler. Pero yo quería aprovechar que estamos en Navidad para hablar de un villancico del que en realidad ya hablamos hace años. Pero claro, hace años, pues yo creo que igual esta gente ni nos escuchaba. No habían nacido aún. Y a mí me da mucha rabia que esto no sea tan conocido, porque de verdad me parece que es un tema como para que todo el mundo estemos hablando de esto, claro. Y no se está hablando. Es una cosa que es muy fuerte, es tan fuerte que necesito volver a compartir esto con todos vosotros. Lo siento muchísimo, les pido ya disculpas.
Pero es que no doy crédito a que esto exista y que el resto de personas actuemos tan normales, ¿no? Entonces, muy bien, basta de hype, Monty Peiró, la gente ya ha visto que vamos a hablar. Efectivamente, estoy hablando de Melendi, por Melendi. supuesto. El Melendi bueno, o sea, una vez más en tiempos... Claro, esto hay que ponérselo a esa gente que dice, no, pero el Melendi al principio molaba. Bueno, vais a comprobarlo. Bueno, eso será vuestra opinión. Traemos al mejor Melendi, al antiguo, al de las rastas, al que no tenía ni idea del éxito de masas en el que se convertiría llenando este mes de diciembre 7 Withings. Bueno, como nosotros. 7. El tema se llama Trae pa' acá esa hierba buena. ¿Vale? Escrito de la peor forma posible, para que os lo imaginéis en vuestra cabeza. Vamos a rememorarla y para hacerlo hemos pensado que qué mejor que mostraros un playback que hizo de la misma en el programa Crónicas Marcianas, donde podemos intuir las pasiones que desataba con su estilo macarra y desenfadado. Os rogamos, eso sí, antes de presenciar tamaño documento, os centréis en la letra, que es lo que verdaderamente fascinante, e ignorad en todo lo posible el bailoteo caótico del asturiano. Vamos allá. Se incluye en una nueva edición del álbum Sin Noticias de Holanda, que ya es disco de platino y la interpreta Melendi. Bravo. Increíble. Ya llegó la Navidad y los Reyes Magos corren por la ciudad con los regalos. A uno le dan carbón porque son malos y otros le dan por culo. Los camellos en el barrio. Vale, a ver, vamos a parar, que hay mucha info aquí. Sí. Vamos a obviar, o no, lo que queráis, ya no lo mal que canta, sino el tono de broma obvia que Melendi emplea en la canción, como no tomándose nada en serio la movida, hace bien también, Sí, supongo. sí, claro. Para subrayar que estamos de cachondeo, porque no hay nada más canallita que no tomarte en serio ni a ti mismo. Recordemos que cuando salió este disco estábamos en el boom post-Estopa y Café Quijano. Mucha diferencia entre ambos grupos, Sí, por supuesto. Y las productoras estaban como locas por sacar al canallita definitivo. Y vaya que lo encontraron. Y bueno, el tema de dar por culo, esto no lo he entendido. Dan por culo los camellos de su barrio. Es una referencia a la droga. Vale. Pero, quiero decir, a uno le traen carbón porque son malos y a otros le dan por culo los camellos. ¿Pero por qué? Pues porque a lo mejor no tienen buena calidad o te han subido el precio del gramo. No lo sé. Ya. O sea, supongo que no es un que les den por culo literal. Aunque bueno, tratándose de Melendi puede ser. Tratándose de Melendi Yo me lo puede ser imagino más cualquier como cosa. que tienes movidas con los camellos, Entiendo. ¿no? Claro, no sé. Vamos con la siguiente, que es la más grave. Esta estrofa es gravísima, ¿eh? Vamos allá. Y fui al portal de Belén, que tiene una grande teta, a ver si salía mi fe de una vez de la bragueta. Y cuando ella me le vio, puso una cara de asombro y dijo: pequeñina, espérate que sea mayor. Vale, por si no se ha entendido, voy a tratar de leer esto con tono serio. Sí. Y fui al portal de Belén, que tiene unas grandes tetas, a ver si salía mi pez de una vez de la bragueta. Y cuando ella me le vio, puso una cara de asombro y dijo: pezqueñines no, espérate que sea mayor. Muchas O cosas. sea, es fuerte esto, ¿eh? A mí tengo que decir que lo que más gracia me hace es que dice me le vio. Y esto refuerza una teoría mía de que Melendi, como es leísta, ¿no? En realidad se llama Melondi. Lo que pasa es que, claro, me le vio. Claro, ¿Por dónde empezar, no? puedo empezar. A ver, el Melendi más bromista decidió dedicar más del 20% de su canción a un par de chistes. Apostó muy fuerte por los chistes, que ni siquiera son suyos. Confundir intencionadamente el portal de Belén con el portal donde vive una tal Belén, que por lo visto tiene las tetas grandes, para ir a acosarla y enseñarle el rabo, que por lo visto es pequeño. Muchas cosas aquí. A ver, para empezar, Melendi
una cosa, esto es delito. Es O sea, delito, quiero decir, sí. esto, tú no puedes ir a llamarle a nadie a la puerta y a sacarte el pene. El pene. Independientemente Eso no hay que hacerlo. de su tamaño. O sea, Ni ahora ni en el 2000. Ha envejecido regular, esto Ha sí. envejecido. Pero he de reconocer una cosa, y es que admiro que Melendi, por llegar hasta el final de la broma de los pezqueñines, porque yo quiero meter a los pezqueñines en mi canción, decide dejar claro que la tiene pequeña. Le da igual. Él quiere meter pezqueñines en la canción y le flipa. Y eso he de reconocer que tiene mi admiración. ya, sí. Él apuesta por lo de los pequeñines, aunque eso le deje a él Muy mal. muy mal. No Pero pasa nada. que es como, lo peor no es que la tengas pequeña. No. Lo peor Es que se la has enseñado. Lo peor es que esto, Claro. cariño, esto tú no lo puedes hacer, Ramón. No lo puede, O sea, no se puede esto ir no se por ahí puede. por la vida, por favor. Vamos a seguir. Ya llegó la Navidad, la nieve cubre los parques y otra vez las campanas. Yo me he vuelto a equivocar, con los cuartos no se vale. Es que dedicarle la mitad, o sea, del estribillo a la coña de los cuartos. De los cuartos. Porque comes las uvas en los cuartos y dices, que eso ya no pasa, ¿no? ¿O sí? ¿Eso pasa? Puede ¿O no? pasar, pero es que es muy irrelevante. O sea, quiero decir, no es claro. gracioso, no Sí sé. que hubo un momento donde siempre se comentaba, pero eso ya no se hace, Se ¿no? sigue comentando y no Porque sé se le qué. olvidó a Ana Obregón o algo así. Es que, por favor, ¿en qué año estamos? Ya no lo sé. A no ver, lo estamos sé. rescatando una canción de hace 20 años. Igual la culpa es nuestra. Ahora que estoy pensando. Sí, es verdad. Vale, lo siento, Melendi. Vamos a seguir. No frecuentaré los bares. Año nuevo, vida nueva, pero esta noche aún es vieja. Saco yo esa hierba buena. Bueno, basta ya de aullidos. Sí. Nada, dato curioso, revisitando esta letra, una vez había escrito ya el guión para este show, me di cuenta que tanto Melendi como yo estábamos recurriendo a los mismos lugares comunes para hacer un poco de broma. Que si se dejan de fumar, que si los propósitos de Año Nuevo. Melendi y yo nos damos la mano en la creación de contenido. Pero él canta bastante peor que tú, tengo que decir. Mira que es complicado. Vale, pues esto era... ¿Queda otra estrofa? ¿Queda otra estrofa, no? Sí, lo de Papá Noel. Y este año a Papá Noel no le queremos porque su presidente es un borrego. Nos ha metido en la guerra y como dijo el Pocholo, nosotros lo que queremos es corrernos una. Que bueno, aquí mola porque de repente Melendi, ¿no? Se compromete no a la guerra, todo esto, Sí. muy bien. Cuando Melendi era rojo. Pero de repente tú no puedes mezclar en la misma estrofa a tu crítica a Bush y citar a Pocholo. Total, ¿eh? Pocholo Martínez Bordiú. Total. Que por otra parte, como sus apellidos nos indican, pues es un fascista, ¿no? Efectivamente. Entonces, no entiendo esto. Nosotros lo que queremos es corrernos una fiesta. Bueno, a lo mejor lo que Bueno. queremos es que Me te gu- dé unos pólipos en las cuerdas vocales de una vez. Me gusta mucho que introduzca el concepto que no he sido consciente nunca, el concepto imitación en una canción. Porque imita a Pocholo. ¡Fiesta! Sí, bueno, Le imita. todo el tema, el tono, ¿no? El registro que utiliza en esta canción da un puto cringe. Ujú. ¿No os está dando muchísima vergüenza ajena? O sea, es Claro, una hombre, cosa como esta de- gente está avergonzadísima. Es bastante incómodo. ¿Por qué no seguir? Es muy incómodo. Entonces vamos a dejar esto, pero el año pasado Melendi volvió a sacar otro villancico. En esta ocasión, como ya se encuentra en otra etapa músico capilar y ahora es un señor respetable, de pelo corto, ha sacado un tema en plan crooner o algo así, lleno de lugares comunes de la paz y el amor, que la verdad no sé qué es peor. Mejor producción aquí ya, mejor volumen. Qué buena producción, no se ve al pobre. Intentando guiar nuestros miedos hacia el amor propio de la Navidad. Celebremos la Navidad. Llegó la Navidad. Todo el mundo vuelve a amar. Llegó la Navidad, dibujando la ciudad.
que dius, bueno, bien, ¿no? Da menos cringe, Claro. está mejor producida, está mejor cantada. Para nosotros es peor porque hay como menos donde rascar, ¿no? Claro, o sea, este es el Melendi bueno, que para nosotros es el Melendi malo, ¿no? Porque a nosotros, cuando la fuente del cringe de Melendi se secó, pues nos puso muy tristes. De vez en cuando hay que decir que vuelve, ¿no? Y asoma la patita. Pero bueno, yo no sé si os pasa, pero de verdad que a mí estas canciones como de espíritu navideño, que hablan de amor, llega la Navidad, todo el mundo vuelve a amar, a mí me provocan ideaciones suicidas. No sé si os pasa, pero yo de verdad tengo muchísimas ganas de matarme con... O sea, es una cosa automática. Ujú. Lo comparto contigo, Sí, ¿no? y Ganas de ser un CEO. Sí, exacto, ganas de no ser yo un CEO y cruzarme con Luigi Mangione. Ojalá ser un CEO. Entonces, pero es que el putísimo David Bisbal Ajá. ha sacado no un tema, no, un putísimo disco navideño. Vamos a escuchar os prometo, muy poco, un trocete del single Todo es posible en Navidad, que bueno, todo no es posible. Que te puto calles y dejes de darme ganas de colgarme con un espumillón. David Bisbal no parece que sea posible. ¿A qué mala hora convertimos a David Bisbal en meme con lo de las máquinas? Ya. Que fue un buen meme. Fue Yo un le buen tengo meme, cariño. De hecho, yo el sticker aún lo sigo utilizando. aún se sigue usando. Pero creo que esta imagen que estáis viendo ahora es posible gracias al meme. Sí. Nadie querría un disco entero y una gira. Es una gira Que de además Navidad. la inauguró ayer en Madrid o no Claro, sé claro. qué, ¿no? Mira, seguro que en el Wizzing también, con Melendi. No, creo que salió como en sorpresa ahí en Ah, el ¿sí? ayuntamiento o no sé qué, con Ayuso o algo. Bueno, bien, que estén todos juntos ahí. Por si, para Pues darme aún más esto ganas de es matarme. posible por las máquinas. Así que cuidado a quién hacemos famoso. Bueno, no, Bisbal ya era famoso, pero Sí. cuidado con los memes. Los memes hay que saber darlos. Pero fue un buen meme, Sí, la verdad. dale, al play. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño, vuelvo a sentir esa ilusión. Antes de estar contigo, Pasa el estribillo, ¿no? diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. No puede ser. Corta. Que me gusta, me gusta, me gusta. Te aviso. Me gusta. Es que claro, Bisbal en algún momento decidimos como sociedad que Bisbal cantaba muy bien, que canta muy bien, es verdad, no sé qué, pero no es Ya. eso motivo suficiente para que le demos permiso, ¿no? Para Para hacer hacer esto, claro. Un disco de Navidad en plan... Eso es muy americano, ¿no? El hacer villancicos en plan swing y tal, pero cariño, ya está, Brian Setzer sí, tú no. Cállate la puta boca y vuelve a cantar el Ave María. He hecho un ligero análisis de esta canción. Básicamente he leído las letras, las palabras distintas que utiliza Bisbal y son felicidad, sueño, ilusión, frío, corazón, cantar, bailar, todo es posible, besos, sentir, amor. Las ha puesto todas en una bolsa. El campo y- semántico de la Navidad. Y conforme las ha ido sacando, las ha ido poniendo en la canción. Sí, es... Y... ¿algo No, más? que es como, está todo bien, o sea, quiero decir, la canción está bien, suena bien, Bisbal canta bien, las trompetas molan, tal, no sé qué, pero de verdad, soy la única, ¿no os da ganas de moriros esto? Sí. Sí, ¿no? Todo el mundo se quiere morir. Sí, bueno, de verdad es que a mí me provoca el tema este de, la Navidad, mar, corazón, no quiero vivir. Pues a ver, sobre el tema de esta vacuidad que has dicho tú de la Navidad, Monty Peiró, hay mucho sobre lo que hablar siempre. Pues ya está más que dicho y resobado que esta época del año es un caldo de cultivo perfecto para la equidistancia, el bienquedismo y la moñez más insulsa, aburrida e inofensiva. Pero sí me gustaría traer, para aportar más dimensiones a este tema, cómo no, el nuevo anuncio de Campofrío. Una punta de lanza anual en la batalla cultural que aboga por el absoluto inmovilismo contra el fascismo, pero que en 2018... no sé si os acordáis, se mojó de lo lindo contra la supuesta corrección política y la cultura de la cancelación. No sé si os acordáis de esta imagen
contra los chistes y contra el humor. Bueno, como que era una defensa del humor, ¿no? Centrando toda su campaña en que ya no se podían hacer chistes ni sobre gitanos, ni feministas, ni discapacitados. Los mensajes de Campofrío siempre han sido muy navideños, en tanto en cuanto defienden la idea de que parte de la magia de la Navidad es que durante unos días podemos llevarnos bien entre todos nosotros, incluidas las personas vulnerables con las personas que las fusilarían sin pestañear. Y este año no ha sido diferente. Un año más, Campofrío ha optado por la conciliación, ya que las naves de la hostilidad y la crítica las quemaron en 2018 contra la gente que decía que igual los chistes machistas ya no hacían gracia. Este año se partió de una estupenda idea basada en un más allá lleno de personalidades históricas españolas que decide mandar a 4 de ellas de visita a la Madrid actual. No iban a mandarlas a otro sitio, obviamente. Las envían donde importa, a las 4, a Madrid. Y luego vuelven para contar qué tal va. Sí, dicen que las van a mandar a la Tierra, pero cuando dicen la Tierra quieren decir, lógicamente, Madrid. No, jamás una sinécdoque había llegado tan lejos. O sea, la parte por el todo nivel, Madrid por la Tierra. O sea, me imagino a los guionistas poniéndose Cosmos de Carl Sagan, convencidos de que van a ver una serie documental sobre el Madrid de los Austrias. ¿Cómo? ¿Que el libro El origen del universo de Stephen Hawking no habla sobre la movida madrileña? O sea, es que es fuerte esto, ¿eh? Y nada, que al final vuelven de Madrid, en plan todo está fatal, los Airbnbs expulsando a los vecinos del centro, las tiendas artesanas cerradas, la proliferación de los restaurantes gentrificados con comida rara como sushi y pokés. Algo que dices, ojo, que este año Campofrío nos saca un mensaje anticapitalista. Pero no. Su reflexión final es la de siempre, que la gente, el pueblo, ese concepto tan vago que hemos aprendido por las malas lo fácil que es de deformar, es lo único que importa. Que pese a que el mundo se esté yendo a la mierda, la gente es amable en Madrid. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. Y lo de este año es especialmente sangrante porque todos los ingredientes están ahí. La crítica en el anuncio es obvia. El capitalismo nos está matando. Pero la conclusión es que no pasa nada, que esta gente del futuro que somos nosotros se queda sin casa y sin poder adquisitivo, pero vive en la Navidad con una sonrisa. Me cago en vuestra puta alma, Campofrío. Todos los putos años igual. ¿Dónde está Luigi Mangione cuando lo necesitas? El caso es que entiendo la fascinación por la Navidad. ¿Quién no quiere estar en paz y alegría durante un rato? Y en muchas ocasiones, como este año, me apetece formar parte del entusiasmo, pero es que no me dejan. No se puede. Esta época es una excusa para el blanqueo del fascismo y la opresión. Y estoy cansadísimo, porque son unas fechas donde la gente está de buen humor y con buen espíritu y sería ideal aprovechar para aumentar la conciencia de clase y no bajarla. Vamos a hacer un villancico de que tenemos que matar a los ricos de una puñetera vez. Menos Papá Noeles, menos lotería y más tiros en el pecho. ¡Coño! No es... O sea, la idea está guay, pero no sé yo si va a suceder, ¿eh? No va a suceder. Ahora, además, que se han separado los chicos del maíz, que eran a lo mejor los que podían haberlo hecho, ya esto no va a pasar. O sea, bueno, ahora que lo han dejado, se pueden dedicar a la lucha armada de verdad y dejar de cantar. Bueno, lo dejo en su tejado. Ahí está. A lo mejor también lo puedes hacer tú. Te puedes encargar tú del villancico este. Pues lo voy a hacer. Ah, hombre, va. Total. Para el año que viene, a ver si... Bueno, pero cuando haga menos frío. Vale. Y bueno, vamos a nuestra sección. Vamos a avanzar. Estamos terminando 2024. Cuidado, porque aunque quedan pocos días, pero se nos puede quedar gente fuera de esta lista en última hora, porque de verdad que este año ha habido una cantidad de gente luchando durísimamente por ser el gilipollas del año, que además, como rollo, la semana pasada ha seguido entrando gente, nos hemos dejado a mucha gente fuera, de verdad ha sido muy difícil escoger, pero bueno. Sí, vamos, lo que hemos hecho es hacer una gala de premios al gilipollas del año, ¿vale? Hemos hecho una selección nosotros, los candidatos son 10 y queremos compartirlo con vosotros y que vosotros también podáis votar, así que vosotros podéis sacar el móvil, no sé cómo va a salir esto, lo probaremos durante un momento. Todo mal interactivo. En teoría debería salir bien, ¿vale? Pero veremos si sale bien. No, aún no hace falta, ahora ya os avisaremos, no os preocupéis. El caso es que ha habido muchos gilipollas, este año ha sido una mierda.
mierda, lo único bueno que ha pasado es que España ha ganado la Eurocopa y ni siquiera me gusta el fútbol. O sea, imagínate lo mierda que ha sido. Así que hay mucha gente que ha ayudado en que este año haya sido un desastre. Y ¿cómo se dice? Haz los honores, sí. Por favor. Monty. Empezamos con Dani Martín. No, lo siento. A mí este chaval, de verdad, no me cae mal. O sea, yo intento que me caiga bien porque... Pero es que no puede ser. Es un ejemplo, el pobre, de boomerismo atroz. Ha sacado una canción criticando el reggaetón por ser comercial. Como si él hubiera sido, yo qué sé, el cantante de Escorbuto, ¿no? Que dius, una cosa, Dani... El reggaetón es exactamente igual de mainstream que era el pop que hacías con el Canto del Loco. Lo que pasa es que lo tuyo ahora mismo no está de moda y eso es lo que te jode, ¿no? Que esta persona además que se cree que por reivindicar entrar en un garito con zapatillas es antisistema o algo. Dani, sí, no sé cómo no cantas en Los Chicos del Maíz, de verdad. O sea, ¿habéis escuchado la canción esta de... Que por otra parte, llevas... ¿cuántos años llevas? ¿30 años imitando a Green Day? Ya, sin mucho éxito, decir. Sin mucho éxito. Deja a los chavales que camelen, o sea, deja a la gente joven que baile reggaetón, que tal. Porque además es que... Le da rabia que no van a sus conciertos. Eso es lo que te da rabia. Y luego ya el tema de hacerle canciones a Esther Expósito. Dani Martín, por favor, cómprate una moto, haz lo que tengas que hacer con tu crisis de los 50, pero no... Tu crisis de los 50 lejos de la vía pública. Por favor. Por favor. Vale, los siguientes gilipollas, porque son dos, son Macarena Gómez y Aldo Comas. Uf. Yo sé que muchos de vosotros no sabían ni siquiera quién era el gilipollas este de las gafas de mierda. Yo lo acabo de descubrir, pero parece ser que tiene un historial curioso. Estos dos han entrado, los últimos, dando una patada a la puerta al grito de aquí manda mi polla, y nunca mejor dicho, porque esta pareja de empresario y actriz aparecieron borrachos en la alfombra roja de alguna entrega de premios random para que los famosos de medio pelo como ellos reciban su dosis de cocaína diaria, para decir que ya estaría bien de que las mujeres denuncien casos de abusos en redes porque tenían amigos hombres que estaban pues asustados. Es un debate que ya tuvimos en el especial Errejón, que no es nada sencillo, pero desde luego mi trinchera no es la misma que la de este par de pijos desubicados. Ni en las formas ni realmente en el fondo de lo que comentan. Hay temas de conversación que deberían estar prohibidos para determinados famosos. Y además este rollo de, es que mis amigos están, como los amigos de Pedro Sánchez, ¿no? Que también lo estaban pasando mal por el feminismo. Mal, sí. Bueno, pues cambia de amigos, tío. Claro. Mis amigos no están asustados yo qué sé. Es que en fin. Los amigos están sobrevalorados, Monty Peiró. Bueno, seguimos con Pablo Motos, evidentemente. Esto ya... Bueno, y Juan del Val, que es un poco el... ¿Cómo se dice? Como Batman y Robin, ¿cómo se llamaba? El sidekick. El sidekick, que es Juan del Val. Esto ya es que es redundante y no hace falta ni explicarlo, ¿no? Se ha convertido en un villano tan villano que es que ya parece un personaje maligno de una película de Disney. Sus ansias de poder, de controlarlo todo, de ganar siempre, de caer bien, pese a ser una persona horrible, el hecho de que sea un fascista. Y ya lo único pues ha sido enterarnos de que su masculinidad es tan frágil que si alguien va antes a otro programa, antes que al suyo, se enfada y lo extorsiona, ¿no? De verdad, qué ganas tengo de verle caer definitivamente, y por suerte Dilo. I want to believe ese día está cerca. Y luego Juan del Val, que no sé si habéis visto el último vídeo, o sea, bueno, no, pero lo van a ver. Delirante, sí lo van a ver. delirante, o sea, ponlo porque que sí lo van esto a es ver. fuerte. Ay, el audio es muy importante aquí. Domingo dice, ¿qué voy a hacer? Que te contestan con tu pregunta. ¿Qué vas a hacer el domingo? Dice, ¿qué voy a hacer el domingo? ¿Y qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a cenar? ¿Eres gilipollas? Sí, soy gilipollas. O sea, Hacen un cosas que no. Hacen un cosas que no, que es un cosas que no, o sea, es un cosas que no fractal, porque es en sí mismo... esas risas de Tamara Falcó completamente demenciada. O sea, como de todo el mundo ahí... Bueno, Nuria Roca... Las hormigas haciendo su movida. Se ríe mejor las hormigas que ellas. Sí, fingiendo que esto tiene algún tipo de gracia. Es como... Y luego ¿en esta serio? mujer... Y luego esta era de izquierdas. Cristina Pardo, que en algún momento, ¿os acordáis cuando creíamos que Cristina Pardo era de Podemos? Increíble, es qué fuerte. tiempos. Ahí que se joda para lo que ha quedado. Pues muy bien. Pues aunque parezca mentira, el siguiente para mí es peor. Rubén Gisbert.
Este vocero de la ultraderecha se ha colmado de gloria en la Dana y ha hecho estallar el gilipollómetro en varias ocasiones. Primero, perdió el empleo en el programa de Iker Jiménez, uno de los grandes ausentes de este año, por cierto. Iker Jiménez no lo vais a ver. Fue despedido por ser sorprendido tirándose a propósito sobre un charco de fango para fingir que había estado dando el callo todo el día en Valencia. Que luego él dijo que era un poco por mantener la coherencia, porque claro, antes estaba manchado de barro, ¿cómo se llama eso? El raccord, exacto, era por el raccord, no porque sea una rata fascista, ¿sabes? Pero si raccord quiere decir hijo de puta, entonces sí. Pues el caso es que hizo realidad aquella vieja profecía que decían las redes de él no sabía que las cámaras seguían grabando. Será el fin de su carrera. Y por si fuera poco, apenas un par de semanas después, el muy gilipollas sacó unas sudaderas y camisetas con su imagen arrodillado sobre un charco bajo el lema "El pueblo salva al pueblo". O sea, esto es tan fuerte. O sea, esa sudadera... Es real, es todo real, sacado de sus redes. ¿Habrá vendido alguna? O sea, ¿tú crees que hay gente que va...? Claro que sí. ¿Creéis que hay gente que va paseando por la calle con esto? Mira aquí, 3.863 likes. Los comentarios ya son diciéndole hijo de puta y todo eso, pero los likes están ahí. Y bueno, y el logo también, no te lo pierdas. Tú imagínate, ¿no? Que quedas con una chica ahí en Tinder y aparece con una sudadera de Rubén Gisbert. Bueno, ¿qué haces? Cada uno tiene sus aficiones. O sea, imaginaos, ¿eh? Qué tristeza, qué fuerte sería. Pero bueno, tienes la anécdota, en realidad. La anécdota. Y seguimos con Manu Tenorio, que, como decíamos, ha sido un año muy intenso en cuanto a gilipollas y gilipolleces. Y lo de Manu Tenorio como que rápidamente ha pasado a un segundo plano. Pero vaya tela, ¿cómo olvidar ese momento de puro surrealismo con Manu Tenorio acusando a sus inquilinos de ser ocupas, acuñando el cuñadísimo término de inquiocupa, agitando una botella de agua enfarlopadísimo? Pero yo tengo que decir, a favor de Manu, que debe tener de verdad amigos que le quieren. Porque desde que hizo este ridículo... ya le han prohibido volver a salir en la tele, lo han encerrado, le ha dicho, si una persona no puede tener un móvil, no se tiene un móvil, y bueno, Melendi no puede decir lo mismo. Efectivamente. A Melendi no tiene un amigo que le diga, Ramón, cariño, basta ya. Entonces, bien por los amigos de Manu Tenorio. Porque Melendi hace dinero. Ya. Es lo que tiene la a sus diferencia. bolos aún va alguien, claro. ¿Y qué decir de Inés Hernán? A ver, esto es complicado, esto va a ser difícil. Desde Todo Mal siempre nos ha gustado... Bueno, Inés Hernán en Masterchef, que es distinto. Exacto. Desde Todo Mal siempre nos ha gustado tirarle pullas a Inés, probablemente la feminista de izquierdas más exitosa de todo el panorama televisivo. Ha conseguido ser aceptada por el mass media pese a sus opiniones de progre, y esto la coloca en un equilibrio complicado que es fácil de ridiculizar y difícil de defender. Lo admitimos. Bueno, yo lo admito, no sé si tú lo admites también. De un día para otro puede pasar de un dilo tata generalizado a rata traidora, dependiendo del programa de televisión donde salga. Pero desde luego su participación en Masterchef y su amistad declarada con la política corrupta Cristina Cifuentes la ha traído a esta poco honorable lista. Por eso, y por una deriva pseudopromocional que le ha hecho defender un programa de televisión con unos valores horripilantes como los Masterchef, con la excusa de que le han aceptado a ella y además hacérnoslo pasar por algo loable, creo que merece estar al menos nominada a Gilipollas del año. Lo siento, Inés. No ganará, pero había que decirlo. El siguiente, evidentemente, es Errejón. La única persona a la que le ha venido genial la Dana, que no solo arrasó con L'Horta Sud, también se llevó por delante el problemita de Errejón, consiguiendo que todos dejáramos de hablar de la emancipación de sus cuidados y de su contradicción entre el personaje y la persona. Que esto del personaje y la persona, o sea, Íñigo, que no eres Bruce Wayne y Batman, tío, eres un gilipollas como personaje y como persona. Y que yo que sé, que al menos podrías haber venido a quitar barro, ya que eres el principal beneficiario de todo esto, ¿sabes? Dilo, tata. Ángel Gaitán. La Dana ha sido una desgracia en muchos sentidos, y que el influencer Ángel Gaitán estuviese presente en nuestro timeline durante un mes autoproclamándose Salvador de Valencia mientras granjeaba dinero, likes y seguidores a costa del sufrimiento de nuestra gente fue uno más. La lió en varias ocasiones, normalmente todo relacionado con él mismo y su figura y su repercusión, pero destacaremos dos. La primera, cuando paralizó la recepción de donaciones que le estaban haciendo sus fans porque las había declarado como ganancias de su tienda online, y se dio cuenta de que eso le iba a tocar tributarlo.
Y dijo, dejad de darme dinero. Estupidez que no desaprovechó para rajar de los impuestos como buen neoliberal y gilipollas que es. Y segundo, el día en el que dijo tener un camión lleno de suministros y que lo llevaría a la población que más likes tuviese en su publicación. Este personaje que ahora está dedicado completamente a la pornografía emocional que rodea a la Dana, sorteando coches entre la gente que los perdió y cosas así, metiéndose en las casas de la gente, que se pone a llorar y empieza a monetizar todos sus dramas. Horrible persona. Horrible. Seguimos con Isabel Rodríguez García, que es la ministra de Vivienda. Que Isabel, por lo que sea no te has enterado, porque tiene toda la pinta, tu labor como ministra de Vivienda es hacer que se cumpla el artículo de la Constitución en el que dice que los españoles tienen derecho a una vivienda. Lo digo porque parece que tu ministerio está más enfocado a proteger a los caseros, a los pisos turísticos y a Airbnb. Que la gente está pagando por una habitación interior en un cuchitril 400 euros y tú estás haciendo exactamente... Nada. Bueno, sí, tener muchas casas. Eso es lo que está Un haciendo. trabajo tiene, ¿eh? Sí. Uno. Sí. Y no sale. Bueno, estamos acabando. Los de la orgía del Viñarrock. ¿Hay algo más de izquierdas que organizarse para algo prometedor y acabar dando la chapa durante horas para que acabe no concretándose en nada? Porque esto fue lo que pasó. Esta foto es la orgía. Esto es la orgía, ¿vale? Una noticia de esas para rellenar magazines de Susana Griso que nos dio grandes momentos, pero sobre todo nos hizo comprobar que finalmente, cuando llegó el Viñarrock, las más de 4.000 personas apuntadas a la orgía del siglo acabaron siendo 40 en un parking hablando de responsabilidad afectiva. Sin duda, esta es mi gente. Sin duda. Es que fue bastante guay, tío. Fue muy increíble. Porque al final no folló nadie. No folló absolutamente nadie. Luego ya sí quedaron... Fue como un poco es verdad que fue un poco el 15M de las orgías. Total. ¿eh? Yo creo que ha habido más sexo ahora mismo en este show que ahí. Somos las mismas personas. Y tengo uno más. Vale. Alguien que nadie conoce, muy al pesar de esta persona, que se llama Alberto López Vida. Entra como representante de todas las criaturas de Llados. Desde el que no tenía amigos y trabajaba en el Capravo, que daba mucha penica al pobre. El que vivía en el coche. El que vivía en el coche en Suiza, porque él quería estar cerca de donde estaba el dinero, pero durmiendo en el coche. Me encanta esa movida de me voy a acercar Increíble. al dinero a ver si así, yo que sé, me permea, ¿no? Exacto. Como el dinero llega a mí por osmosis o algo, ¿no? Todos son en parte víctimas de un sistema totalmente roto, en parte gilipollas. Pero he creído que este en cuestión es el que mayor porcentaje de imbecilidad posee. El pesado del metro es el pesado del metro que ha desarrollado un hábito de gritarle a los pobres madrileños que van a trabajar a las 7 de la mañana. Les va gritando frases motivadoras vacías que, por supuesto, vais a escuchar. Vale, yo este sí lo he visto. Quiero haceros una pregunta. ¿No has tenido alguna vez la sensación como de que estabas viviendo tu vida y no eras tú? Que de repente miras atrás y dices, ¿cómo he terminado viviendo así? Si yo no soy así, si tengo algo más dentro. Si alguien te pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? ¿Cómo respondes? Se está pasando ¿Cómo bien, respondes? ¿Qué es eso que llevas dentro? ¿Vas a responder según lo que te han dicho o según lo que eres en realidad? Porque hoy en día, si te fijas, vivimos dormidos. ¿Pero qué pretende esta persona? O sea, ¿esta gente qué quiere? No lo sé. El hombre ha encontrado, si buscáis su TikTok, no sé si lo queréis buscar, pero se llama Alberto López Vida y tiene un TikTok donde sigue yendo al metro y por lo visto sigue dando la chapa todas las mañanas. Es su rutina. Él Bueno, por lo menos está en el metro de Madrid, porque yo te digo que esta persona sube a los autobuses de mierda que nos han puesto en sustitución de Metro de Valencia, con los que yo voy a trabajar. A mí me llevan presa. Claro que sí. Imagínate. ¿Te imaginas? Estás yendo a trabajar a las 7 de la mañana, un trabajo que te da puto asco y aparece este subnormal y se te pone, además de hacerte esas preguntas, ¿te has preguntado alguna vez? Déjame, ¿eh? Me hace mucha gracia porque va dando como lecciones de vida cuando lo que está haciendo es gritar en medio de un metro
¿Con qué potestad crees que estás al control de algo? No estás al control de nada. Sí, porque por lo menos los que gritan en plan síndrome de Tourette, yo qué sé, pues por lo menos... Tienen un objetivo. Tienen un objetivo. Además, es que prefiero mil veces el mendigo que va diciendo, hijo de puta, tal, que esta gente, ¿sabes? Prefiero una batucada, la verdad. Prefiero una batucada, exactamente. Es fuerte esto. Prefiero a Melendi cantando en el metro su villancico que esta persona. Vale, pues sacad vuestros móviles, por favor. Vamos a votar. Tenéis un código QR. Vale. ¡Ojo! Ojo, ojo. Ángel Gaitán. Ángel Gaitán. Muy reñido con Rubén Gisbert. Veo que la fachosfera es la más odiada. Macarena Gómez también le sigue la zaga con 5. Pablo Motos. Pablo Motos, un clásico. Errejón también. Errejón tiene un poquito. La ministra de Vivienda. Y alguien ha votado por la orgía del Viñarroc. Alguien se quedó sin follar en el Viñarroc. Espera, que no ha acabado. Que no ha acabado. 7, Pablo Motos, Rubén Gisbert. Adelantan Ángel Gaitán. Wow, 8 Pablo Motos. Para Pablo Motos. Hostia, qué emocionante. Es extrañamente emocionante. Es extrañamente emocionante. Entonces al final ha ganado empate entre Pablo Motos. No, Pablo Motos y Juan del Val. Es que son dos, claro. Ah, claro, es que son dos. Son dos gilipollas juntos. Claro. Son invencibles. Son una cosa bicéfala. Pues bueno, nada, pues Pablo Motos. Para Pablo Motos y Juan del Val. Yeah. Bueno, y ahora antes de terminar... Bueno, depuraré la técnica. Vale, pero está guay esto, ¿eh? Está bien. No podíamos irnos sin, por supuesto, agradeceros que hayáis venido a todos, todas y todes, también por acompañarnos un año más, no solo en el Sangrila, sino también a través de YouTube, iVoox, Spotify o lo que sea. Muchísimas gracias. Es nuestra 7ª temporada, que se dice pronto. 7 años siendo completamente irrelevantes, que el otro día nos lo dijeron en un comentario de YouTube, que éramos un podcast irrelevante, que es como... Bueno, okay. Bueno, vale, pero tampoco, no sé, déjanos. Claro. Y gracias por venir, gracias a Paul siempre por ofrecernos su casa, que es el Sangrila, que no podemos estar aquí más a gusto. Y nos vemos pronto a partir de... Bueno, en enero estamos de vuelta a los shows entre semana en Benimaclet, en el Soku. Y nada, muchísimas gracias a todos, todas y todes, y a Paul de Sangrila por ofrecernos este espacio. Y nos vemos pronto por un temazo.